Buenos días, teacher. Buen día, Ángel, bienvenido. Buen día, Julia, Brittany, Claudia, bienvenidas. A cada uno un gusto saludarles. Vamos a continuar, mis hijos, desarrollando nuestras actividades. En la clase anterior vimos lo que era la descentralización y la desconcentración. Ahora vamos a ver la participación ciudadana. Buenos días, Julia. No, Ángel, desconozco, pero en un momentito me recuerdas antes de finalizar y te indico. Muy bien. Les decía que vamos a establecer lo que compete, ¿verdad? A la ley, a la parte que nosotros hablábamos de cómo en un momento determinado se puede concentrar un poder o cómo se puede desarrollar, ¿verdad? Una descentralización. Y habíamos hablado que existe, ¿verdad? Una ley general de descentralización en donde hemos podido escuchar y observar a través de nuestro documento que en un momento determinado no pudiera concentrarse el poder, ¿verdad? Solamente en un lugar o un establecimiento, porque en algún momento no pudiéramos tener, por ejemplo, solo una sede, ¿verdad? Para todo. Y ya se imaginan que tenemos que viajar a algún lugar, viajar a otro, ¿verdad? Tal vez ustedes han escuchado a través de de sus papás que cuando uno necesita, por ejemplo, hacer un trámite, ¿verdad? De algún vehículo, solamente esta ciudad de Guatemala está Quetzaltenango, Coatepeque y me parece que está Ciudad de Tecumán. Y después el resto, todos tienen que venir a los lugares donde tengan que hacer esos trámites. Esa parte no se llama descentralización, esa parte se llama concentración y es muy tedioso porque entonces imagínense, solo van a haber 5 sedes y tienen que cubrir todos los departamentos, todos los municipios y eso es muy difícil. Por eso en algún momento la ley de descentralización establece que cada departamento tiene un gobierno que va a regular las actividades de ese departamento y sus municipios. Por eso en algún momento nosotros hemos escuchado que en las elecciones, les decía, pasadas, pues se eligió, ¿verdad?, a lo que era el alcalde, porque él va a gobernar, él va a administrar, ¿verdad?, el departamento como tal. Dentro de esta descentralización vamos a encontrar también que existe una participación ciudadana. Y la participación ciudadana es lo que nosotros vamos a observar, ¿verdad? Nuevamente este domingo, en donde las personas van a salir a emitir su sufragio, van a decidir por quién elegir. Y acá nos dice, para que esta ley tenga un impacto social, es fundamental mantener políticas nacionales de descentralización. Otra vez les vuelvo a repetir el mismo ejemplo. Imagínense que solamente en un solo lugar tuviera que ir a votar la persona, ¿verdad? Para poder elegir al presidente. No, hombre, nos llevaría meses, ¿verdad? Para poder hacer filas y luego que pase uno, que pase otro, ¿verdad? Sino ya ahora esa parte está descentralizada. Entonces todo el mundo el domingo va a ir a emitir, ¿verdad? Su sufragio. Me refiero a todo el mundo es figurado. Significa que Guatemala, los pobladores que están empadronados, que tienen acceso a emitir su sufragio, van a ir y lo van a desarrollar, ¿verdad? O sea, es decir, una participación ciudadana. Teacher, También, ¿sí? una pregunta. Dime. Con las votaciones del domingo, pues a mí me surgió la duda. ¿Qué puede llegar a pasar si, un ejemplo, hay un empate entre los dos presidentes? O sea, yo sé que es algo así como algo imposible, digamos, pero en el caso que se diera algo así, ¿qué se procede a hacer ahí? Muy bien. Es bueno que tengas curiosidad sobre eso y que lo preguntes sobre todo. En Guatemala existe una ley de partidos políticos y electorales en donde o sea, esa ley rige, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la parte de elección. Pero en esa parte y en la Constitución dice que para elegir, por ejemplo, a un presidente, tiene que ser por mayoría de votos. ¿Y cómo se establece? Es decir,
De un 100% tiene que haber el 50% más uno, como que dijéramos el 51%. Y entonces, si ese 51% lo obtiene una persona, va a ganar. Lo que tú decías, ¿verdad? Si cada uno tiene el 50%, si se me ocurre, porque como de todas formas no llegan todas las personas, ¿verdad? Decirte cada uno obtiene un 40 y 40%, definitivamente debe de existir una situación que llegue a generar ese 1% que le permita a cualquiera de los dos poder acceder a ese cargo. Pero eso no lo dice, por ejemplo, como que decir la lógica, sino lo establece la ley. En cambio, por ejemplo, tú has escuchado que se elige, por ejemplo, el presidente. Entonces, si ese 1% se le tiene que sumar sí o sí a la otra persona. Si no cumple con este requisito, tendría que existir una tercera, por decirlo así, ronda. Para el resto, no, porque en los alcaldes, pues ya sabemos, ¿verdad? La mayoría de votos, es decir, si gana con 3 votos, con los tres, ya está la persona, ¿verdad? Aprobada. Se quedaron 3-2, la misma situación, pero acá no, porque es un porcentaje el que se establece de las personas que van a participar. Entonces, sí o sí tiene que ganar uno de los dos con un mínimo, digamos, con un porcentaje mayor al que se establece. Ahora, si vamos a encontrar lo que tú decías, bueno, pero es que los dos, ¿verdad? Tienen el mismo conteo, entonces ahí automáticamente se vuelve otra vez a repetir hasta encontrar esa mayoría, porque así lo establece la ley. Ah, gracias, teacher. Muy bien. Por eso, y ese ejemplo, pues es lo que es la respuesta de lo que tú me estás preguntando, por ejemplo, porque hay una segunda vuelta, porque solamente encontraron a dos que llegaron a un porcentaje, pero como habían otros candidatos, entonces ahí, por ejemplo, va, de un 100%, habían 6 candidatos. Uno se llevó el 10, el otro se llevó el 30, el otro se llevó el 20, ¿verdad? Y el resto se dividió entre los otros. Pero el que estaba oscilaba, por ejemplo, entre el 20 y el 22% son los que pasaron a una segunda ronda. Entonces, como ahora solo hay dos, la población no tiene de dónde elegir, ¿verdad? Pobrecitos, porque, o sea, o eligen por uno, eligen por otro. Y entonces, tiene que pasar ese 51%. De no darse y otra vez encontrar que ambos tienen el 50%, tiene que volverse a repetir hasta encontrar, ¿verdad? Ese porcentaje que se establece. En cambio, por ejemplo, te decía, ¿verdad? Los alcaldes municipales, de un 100%, el 80% no votó, pero uno ganó con 17% y otro tenía el 3%, ahí automáticamente ganó, o sea, por mayoría de votos. Ahí pasa. En los diputados, no, porque de acuerdo al porcentaje que tenga los diputados, es como van ingresando los diputados al Congreso. Se supone entonces que si la mayor parte votó por ciertos diputados o por cierto partido político, es como van ingresando. Pueden ingresar 3, 5 de un partido político, porque a veces suele pasar y decir, ay, pero ¿por qué entraron 5 de tal partido, verdad? Y solo entró uno de otro partido y el otro partido ni siquiera, ¿verdad? Ahí es a la inversa. Es por la capacidad que tuvieron los votantes de poder ingresar, por decirlo así, a esos partidos políticos. Entonces, el que tuvo la mayoría ingresa más diputados. Y por eso ustedes tal vez escucharon en algún momento que algunos partidos políticos van a desaparecer, porque, o sea, no obtuvieron ningún solo voto, ninguna representación. Entonces, ese partido político se anula, desaparece. Tendría que los representantes, digamos, para poder seguir participando entre 4 años, crear otro tipo de partido. Así es como funciona, por decirlo así, la política en nuestro país. Y a veces, tal vez en comparación, para que ustedes tengan y tomen muy en cuenta. Usted ha escuchado tal vez o escuchó que aquí en Guatemala creo que habían como 35 partidos políticos para presidente. Y cuando usted escuchan en Estados Unidos solo hay dos.
está el Partido Demócrata y está el Partido Republicano. Y entre esos dos se define, sí o sí. Elige usted para presidente uno o a otro. En cambio, aquí en Guatemala no, por eso es de que se hace ese gasto extra de una segunda ronda, porque existen como 20,000 partidos, ¿verdad? Para ver quién se postula. Y en los Estados Unidos usted ha escuchado mucho que solo está el republicano y el demócrata, solo hay dos. Y entonces terminamos nosotros después de tantas cuestiones con dos partidos. Ahorita hay dos, ¿verdad? El de la señora Sandra Torres y el otro señor Arevan, y uno de ellos dos tendría que quedar. Ah, ya entendí, teacher, gracias. Muy bien, Ángel. Acá, dentro de esta parte, dice que es necesario respetar los valores sociales, étnicos, económicos de cada comunidad. Acá definitivamente eh, es algo que nosotros les decía la vez anterior, ¿verdad? Vamos a entender que todos definitivamente somos netamente cultura indígena. Está integrada dentro de la cultura indígena las cuatro: la Xinca, la Garifuna, la Maya y la Mestiza. Bueno, aquí no hay una superior a la otra, todas son iguales y por lo tanto, si es Maya, tiene que ir a votar. Si es Xinca, tiene que ir a votar. Si es mestizo, tiene que ir a votar. Entonces acá no hay distinción alguna, todos son iguales. La única diferencia en este caso, dentro de esta participación que yo estoy poniendo como ejemplo, las votaciones, es que usted tiene que ser mayor de edad y sí o sí tiene que estar empadronado. Si usted es mayor de edad pero no está empadronado, es decir, no está dentro del registro del Tribunal Supremo Electoral, no puede establecer su sufragio. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Estas situaciones. Tal vez usted escuchó, ¿verdad? Que hubieron elecciones infantiles, pero esas, como tal, solo es la representación, porque no tiene pues ningún acontecimiento, llamémoslo así, ¿verdad? Trascendental, sino simplemente es para poder educar a la persona en que en algún momento lo va a llegar a desarrollar. El proceso de descentralizador no corresponde únicamente al presidente del organismo ejecutivo, sino también a cada una de las personas de las distintas comunidades. ¿Por qué yo les voy a establecer esta parte? Porque fíjense que en un momento determinado, les decía, no solamente las instituciones públicas deben de generar una descentralización, sino también las instituciones privadas. Un ejemplo claro de ello, ustedes tal vez han escuchado sobre algunas universidades. Y entonces, por ejemplo, está la Universidad, ¿verdad? Estatal o la Universidad Nacional, ¿verdad? De acá de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso tiene diferentes sedes, así como, por ejemplo, el RENAM, ¿verdad? Que tiene diferentes sedes en diferentes lugares. Vale, esa es una institución pública. Pero las instituciones privadas también tienen diferentes sedes. Y para mencionarles, en relación a la universidad, está, por ejemplo, la Universidad Mariano Gálvez. Esta tal vez usted ha escuchado, está en Ciudad Guatemala, está en el Petén, está en Huehuetenango, está aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Y entonces vean cómo va cubriendo. Existe una descentralización en este tipo de servicios. Entonces es así como en un momento determinado podemos observar esa parte. La participación ciudadana es el proceso por medio del cual la comunidad organizada con fines económicos, sociales o culturales involucra, ¿verdad?, en una planificación, ejecución y control. ¿Qué pasa con ello? Nosotros estamos obligados, ¿verdad?, a tener una participación ciudadana en todos los aspectos. Usted ya pertenece a un grupo, su familia, acá en el colegio, y no sé en qué otro grupo usted participe, ¿verdad? Entonces, veamos, ya estamos integrados dentro de los grupos sociales, por lo tanto, deberíamos de sí o sí tener una participación comunitaria. Las organizaciones comunitarias deben estar reconocidas por la ley, lo que permitirá participar en relación, ¿verdad?, de las obras, programas y servicios o servicios públicos. Es decir, todos tenemos derecho a tener agua, luz, energía eléctrica, drenajes, calles pavimentadas, etcétera. Y por eso usted tal vez ha escuchado en algún momento que existen los COCODES, porque los COCODES lo que ayudan, ¿verdad?, es a la administración o en este caso, ¿verdad?, a mejorar todo el ambiente comunitario. Una de las tantas funciones de las organizaciones comunitarias, también llamadas, ¿verdad?, es la fiscalización o auditoría social. Y usted tal vez en algún momento ha escuchado que algunas personas se manifiestan. Dicen, ay, que va a haber manifestación, ¿verdad? Va a haber un paro laboral, dicen algunos.
porque van a protestar en cuanto al alza de la gasolina, en cuanto al alza de la canasta básica. ¿Por qué se organizan? Porque están inconformes con ciertas cuestiones. Vamos teniendo entonces ya la noción de qué es la participación ciudadana, chicos. Sí, Miss. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, Ángel. Y tenemos también, dice que la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en este caso, verifica todo lo que corresponde a la fiscalización económica de las instituciones públicas. Y aquí viene aquella parte que les mencionaba ahí. Recuerden que hay Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía. Todos esos ministerios tienen la administración de los servicios públicos de nuestro país, pero cada uno va a estar fiscalizado por la Contraloría, ¿verdad? Es como cuando usted tiene un presupuesto personal. Supongamos que su mamá le da, no sé, una mensualidad semanal de 100 quetzales para que usted tenga para gastos imprevistos. Pero usted no va y le dan los 100 quetzales, ¿verdad? Y ahorita, ay, ahorita me voy a la tienda, ¿verdad? Y me voy a comprar un yogur y me compro un doble litro, me voy a comprar 5 sabritas, ¿verdad? Y ya me terminé los 100 quetzales. Y el resto de la semana, y tienen que sacar copias, ¿verdad? Y tiene que, no sé, transportarse en bus público, ya no tiene nada. Entonces, por eso existe, ¿verdad? La Contraloría, porque va a fiscalizar. ¿Quién es la Contraloría? En su caso, su mamá. Le di 100, ¿verdad? Mamá, necesito dinero. Ah, pero si te di 100 ayer, ¿verdad? Es que ya me lo gasté. A ver, hazme cuentas en qué te lo gastaste, ¿verdad? ¿Y qué le dice mamá? No. Primero se sacan los gastos. Usted va a viajar 5 días a la semana, gasta 250 de pasaje y en ida y vuelta son 5 diarios. Entonces tiene que reservar usted sus 40, ¿verdad? Ahí. Entonces mamá nos fiscaliza. Es lo mismo que hace la Contraloría General para las instituciones. Muy bien, mis hijos. Acá entonces tenemos ya la primera actividad y esta está ubicada en la página 189. No olviden que nosotros trabajamos de la siguiente manera, ¿verdad? Hacemos resumen de los temas y luego desarrollamos las actividades que tenemos en el libro, pero también a ustedes se les sumó en esta semana un cuadro comparativo del desarrollo urbano y rural. Vamos, cuando decimos comparamos, es que hacemos o similitudes o diferencias, ¿verdad? Ambas son válidas. ¿En qué se parecen o en qué se diferencia cada una? Es así como se trabaja un cuadro comparativo, ¿verdad? Esa es la situación. Acá dice que el desarrollo urbano y rural, los geógrafos, así como los especialistas en sociología, hablan de dos tipos de comunidades, una urbana y una rural. Recuerden que la urbana regularmente es la que se nos asocia como que un poquito más a nosotros, ¿verdad? Es donde encontramos que ya no existe mucho área verde, sino más existen carreteras, edificios y algunos servicios públicos. No vamos a menospreciar el área rural, sino simplemente vamos a hacer la distinción, ¿verdad? Entonces, usted encuentra que en el área urbana existe un ordenamiento del parqueo vehicular, facilita la seguridad de la ciudadanía, establece zonas verdes de recreación, y aquí lo más chistoso es que establece las zonas, ¿verdad? En el área rural hay un campo enorme donde se puede estar parado, ¿verdad? Disfrutando de la naturaleza. Promoción de la cultura, reordenamiento de proyectos habitacionales, capacitación sobre una fuerza laboral, entre otros. ¿Qué significa eso? Las áreas urbanas pues tienen un mejor desarrollo que un área rural, pero no siempre vamos a establecer, ¿verdad? Que son zonas muy precarias, sino son zonas que su nombre le indica. Han urbanizado, han desarrollado en esos aspectos como tal. ¿Qué es el área rural? Implica llevar a determinados puntos del país proyectos de un sustento legal, institucional y social. El término rural se refiere a un campo. Y era lo que yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? Nosotros vemos grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Que no están construidas, que no hay carreteras. Eso no significa que no haya desarrollo, simplemente que permanece más en un estado natural en cuanto al campo que en el área urbana, ¿verdad? En el área urbana ya nosotros ya no tenemos árboles, ya la mayoría, ¿verdad? Fueron talados porque necesitaban hacer una carretera, porque necesitaban hacer banquetas, porque necesitaban hacer calles, etcétera. Dentro del área rural, pues va a existir una cobertura educativa y de salud, una vivienda digna,
propuestas laborales de autogestión, y aquí cambia un poquito la situación. Cuando hablamos nosotros de esta parte de la propuesta de autogestión y también, ¿verdad? El manejo de los recursos naturales significa que gracias a estas personas que trabajan en el área rural, es como nosotros nos alimentamos. Imagínense que no tuviéramos nosotros al agricultor, no hubiera nada que comer, porque entonces nadie va a cultivar el maíz, nadie cultiva, ¿verdad? Las verduras, las hortalizas, todos los alimentos. Entonces no podríamos tener una subsistencia, ¿verdad? Sin ellos como tal. Entonces para ambos, pues tienen una situación, ¿verdad? Muy importante. Yo no me voy a detener en esto porque esta parte ya les compete a ustedes. Entonces lo voy a dejar hasta aquí y ya ustedes pueden comenzar a trabajar, por favor, sobre los elementos que ustedes tienen que desarrollar. ¿Dudas al respecto, chicos? No, Miss. No, Mm. teacher. Gracias, Claudia, gracias, Sam. Trabajemos entonces, por favor, y desarrollemos nuestras actividades. Cualquier duda, permanezco en el espacio con ustedes. Así que, por favor, aprovechemos nuestros minutos.
Un momentito. Ángel, dice la supervisora de Highland que hoy estará enviando la circular y entonces ya se les va a indicar. Está bien, teacher, gracias. Muy bien, de nada. Que tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos vemos, teacher, feliz día. Gracias igualmente. Nos vemos.